¿Debemos de prepararnos para padecer? ¿Usted qué cree? ¿Debemos de estar listos, preparados para padecer? Jesús dijo algo poderoso. Jesús dijo, en el mundo. Entonces la pregunta es, ¿nos estamos preparando para esas etapas y temporadas? Job decía algo. Job decía que en el día malo, ¿cuántos hemos tenido días malos? La pregunta es, ¿estamos preparados para ellos? Porque casi nunca pensamos en los tiempos y en los momentos malos o difíciles. Pero también debemos de preparar el corazón para eso. Debemos de estar listos para que cuando ese día malo venga a nuestra vida, no nos destruya, no nos robe el ánimo, no nos robe el amor por Dios, no nos robe el seguir sirviendo a Cristo. Porque uno de los efectos que tiene cuando padecemos es que nos trata de alejar de Dios y de su amor. Entonces creo que nosotros también debemos de entender esta parte. Debo de estar preparado cuando me llegue el padecimiento, porque a todos nos llega. De una forma o de otra, todos nos llegan momentos, tiempos y temporadas difíciles. Pero ¿qué tan fuertes salimos de esas temporadas? ¿O qué tan débiles salimos de esas temporadas? Eso dependerá de qué tan preparados estamos para enfrentarlas. Así es que vamos a leer un gran hombre de Dios, un profeta increíble, pero que vivió esa temporada. Habacuc capítulo 1, versos del 1 al 4. Miren lo que dice, porque es interesante lo que Habacuc expresa. La profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y qué? ¿Alguien se ha sentido así? Sea honesto, ¿alguien se ha sentido así? Que usted clama y Dios... Le voy a decir algo. Si hay algo desesperante en la vida cristiana, es cuando sientes que Dios no te oye. Si hay algo desesperante, es que uno quisiera que cuando está pasando por esos valles de sombra, la voz de Dios estuviera golpeando tus oídos y diciéndote, camínale por aquí. Sería lo mejor, pero no siempre va a pasar. Así se sentía Habacuc, y vaya que Habacuc era un gran profeta de Dios. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no? Creo que son sentimientos que todos hemos tenido. A veces sentimos que Dios no nos oye. Y daré voces a ti a causa de la violencia. Y no. ¿Qué está diciendo Habacuc? He visto violencias, he visto injusticias, pero parece que tú no haces nada. ¿Alguien se identifica con eso? Es más, hay una pregunta que a veces todos los cristianos tenemos en nuestra cabecita. ¿Por qué los que amamos a Dios padecemos más que los que no lo aman? ¿Por qué aparentemente la vida es más fácil para los que no aman a Dios que para los que tratamos de amarlo todos los días? No sé si es una realidad. ¿Por qué? Porque a veces viene ese sentimiento a nuestra vida. Porque las personas que ni siquiera vienen a una iglesia o van a una iglesia cualquiera que sea, parece que tienen mejores temporadas que nosotros que estamos metidos en la iglesia. Y uno dice, ¿por qué? ¿Por qué tiene que ser así? Bueno, la primera razón y lógica es que ya no somos del mundo. El mundo no nos puede tratar bien, porque dejamos de pertenecerle. Estamos en Él, pero ya no somos. Entonces, como ya no somos de Él, obviamente que va a hacer todo lo posible por decirnos, escúcheme esto, mira de lo que te estás perdiendo por irte para allá. Y la verdad, alguien puede pensar que sí, pastor, hay personas que no temen a Dios y la viven mejor que nosotros. Pero recuerde que nosotros luchamos todos los días por una patria eterna. Esa es nuestra vida. Ese es el objetivo de nuestro corazón. ¿Cuál, pastor? Llegar al cielo y tener una eternidad con Cristo Jesús.
No me importa lo temporal, me importa lo eterno. Y para eso luchamos. Y el profeta Habacuc entró en esa vorágine de pensamientos que vienen a la vida. Mire lo que dice el 3, porque el profeta sigue hablando y dice: ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestias? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida. O sea, ¿de qué me sirve, Señor, la justicia? ¿De qué me sirve si tu justicia, si parece que no la haces? Y cuando esos pensamientos empiezan a llegar a nuestra vida, empezamos a decir: Señor, la verdad es que me convendrá seguir sirviéndote. Me convendrá seguir yendo a la iglesia. Me convendrá seguir en los caminos de Dios. Y empiezan los pensamientos. ¿Por qué, pastor? Bueno, por la sencilla razón de que no hemos entendido que también los hijos de Dios padecemos las cosas que suceden. Por eso hay algunas preguntas que quiero hacerles. ¿Por qué sufren los hijos de Dios? ¿Por qué los justos atraviesan por situaciones que no se merecen? ¿Por qué? ¿Por qué pasamos por cosas que a la luz de nuestra vida decimos: no las merezco, pastor? ¿Sí o no usted o yo hemos dicho: no, lo que me está pasando le hubiera pasado a esa persona que ni busca a Dios? ¿A mí por qué? Todos de alguna manera lo hemos pensado. Pero si Dios tiene el poder de aplastar un mal o una enfermedad o intervenir sobrenaturalmente, ¿por qué no lo hace? ¿Se ha preguntado usted alguna vez por qué en el Edén tenía que haber una serpiente? ¿Se ha preguntado usted alguna vez por qué tenía que existir Goliat? ¿Se ha preguntado usted alguna vez por qué tiene que existir Satanás? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que existir lo malo? Y son cosas que vienen a nuestra vida y empiezan a golpear nuestra fe. Por eso esta mañana mi deseo, mi intención es prepararlo para los días malos. Que todos podamos entender que la vida cristiana es preciosa porque Dios está con nosotros. Pero el hecho de que Dios esté con nosotros no quiere decir que no vamos a pasar por momentos difíciles. Si Dios no estuviera con nosotros en los momentos difíciles, perderíamos. ¿Por qué podemos salir de ellos? Porque Dios está con nosotros. Entonces la iglesia tiene que aprender que hay momentos en que vamos a padecer. Isaías lo dice de esta manera: perece el justo y no hay quien piense en ello. Y los piadosos mueren y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado. Razonemos en este verso que es impresionante. Quiero que me escuche porque lo voy a leer con mucho detenimiento, porque quiero que todos lo entendamos. Perece el justo y no hay quien piense en ello. Y los piadosos y no hay quien entienda que de delante de la aflicción, ¿qué? ¿De qué lo libró Dios? ¿Más grande o menor? Otra vez, ¿de qué lo libró Dios al justo? Otra vez, quiero que entendamos. ¿De qué lo libró Dios al justo? De una grande aflicción. Y a veces nosotros decimos: Señor, ¿pero por qué? Y uno no entiende que Dios, como nos ama tanto, a veces dice: lo que viene está tan difícil que mejor. A veces no entendemos cómo Dios trabaja en nuestra vida, pero debemos de entender que hay cosas que suceden en nosotros. Miren lo que dice Cristo en Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción,
pero confiad, yo he vencido al mundo. Al hablar de mundo no está hablando de personas, está hablando de situaciones que vienen a la vida. Eso es el mundo. El mundo no es la persona, el amigo, el vecino que no conoce a Dios. El mundo es las corrientes que nos llevan a hacer lo malo. Jesús dijo, yo lo he vencido. Y como yo lo he vencido, entonces ustedes también lo van a vencer. Pero vamos a entender. Cuando Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido. ¿Qué venció? Cristo padeció, Cristo sufrió. Otra vez, Cristo padeció. ¿Qué nos espera a nosotros? Pero Cristo venció. Él prometió que también nosotros venceremos. Entonces el evangelio tiene dos caras. Dos caras, y aunque una es no agradable, aún ahí podemos ver la mano de Dios en nuestra vida. Y es lo que esta mañana yo quiero enseñarle a la iglesia, que todos debemos de estar preparados para cualquier cosa que venga a nuestra vida. Jesús dijo algo poderoso: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Entonces ahí está la circunstancia, porque los justos padecemos más que los que no sirven a Dios. Va otra vez porque creo que no me entendieron. Esta es la razón por qué la gente que no conoce a Dios parece que sufre menos que nosotros, que decimos que conocemos a Dios. No deberíamos de sufrir, pero el asunto es que como amamos a Dios, el mundo nos aborreció. Desde el primer momento que nosotros le abrimos el corazón a Jesús, desde ese momento nos convertimos en enemigos del mundo, pero amigos de Dios. Entonces hay dos corrientes que siempre van a golpear nuestra vida. Por eso es importante que nosotros entendamos, maduramos, crezcamos y comprendamos que vamos a tener momentos adversos aún en la vida cristiana, y que esos momentos adversos, aún ahí, Dios va a estar con nosotros. El verso 20 dice: acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Eso quiere decir que porque amamos a Dios, a veces el creyente piensa que porque amamos a Dios vivimos en una burbuja, estamos en este mundo. Si viene una crisis económica, usted y yo también la vamos a sufrir. Si viene una pandemia, también nosotros la sufrimos. Sí, así es. Y déjeme decirle algo triste: ¿qué acaso en esta pandemia algunos que amaban a Dios no perecieron? ¿Por qué? ¿Por qué? Pastor, pero es injusto que alguien que ame a Dios haya perdido la vida en esta pandemia. Pero yo le pregunto, ¿por qué? ¿Por qué sería injusto? Vivimos las mismas cosas. Escúcheme esto. Solo que no iremos al mismo lugar. ¿Sí me comprendió? Viviremos las mismas cosas, pero no iremos al mismo lugar. La Biblia dice que el rico fue a un lugar, y no por ser rico, sino porque no quiso a Cristo. Y Lázaro fue a otro lugar muy diferente, y no por ser pobre, sino porque amaba a Dios. Entonces, todos padecemos lo mismo, pero no todos iremos al mismo lugar. Por eso nosotros debemos de ponerle atención a la vida cristiana y saber que aún en los momentos difíciles Dios va a estar ayudándonos en todas las áreas de nuestra vida. El apóstol Pablo le enseñaba al joven Timoteo lo siguiente: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué? ¿No le parece irónico esto? ¿No le parece como que fuera de la realidad? Alguien dirá: pastor, si la gente debería de amarnos más porque somos buenas personas, porque no tratamos de hacerle daño a nadie, porque no tratamos de ofender a nadie, porque no tratamos de robarle a nadie, porque no tratamos de hacerle mal a nadie. La gente debería de creer y de confiar en nosotros, pero no es así. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán. Entonces eso quiere decir, escúcheme, que entre más yo me parezca a Cristo, quizás más persecución voy a tener. Que entre más yo ame a Dios, que entre más yo diga Cristo Jesús en mi vida,
más voy a ser odiado y rechazado. ¿Por qué? Porque la imagen de Cristo se está reflejando en tu vida. Entonces nosotros tenemos que entender que hay dos efectos en la vida cristiana. Uno, claro, Dios te va a bendecir, Dios te va a ayudar, Dios va a hacer todo en la vida, pero también tenemos que estar preparados para la otra cara del evangelio. La otra cara que casi no se predica, pero yo creo que si yo soy un pastor responsable, tengo que enseñarle a la iglesia que también en Cristo se padece. Y yo le aseguro que no nos gusta oír eso, porque no, como pastor, si yo vine a Cristo para tener una vida mejor, y la vas a tener porque la vida en Cristo en el interior es mejor, pero eso no nos exime de lo que pasa afuera. ¿Cuál es el detalle, pastor? El apóstol decía algo importante: aunque el hombre exterior se va desgastando, el hombre interior se renueva día con día, y ese debe ser nuestro objetivo. Entonces, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán. Yo les aseguro que muchos hoy padecieron persecución. ¿Cómo? ¿Ya te vas a la iglesia? ¿Vas a estar todo el día metido? ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué no haces aquello? ¿Por qué? Porque la gente no entiende lo que nosotros venimos a hacer a la iglesia. No venimos a un culto, no venimos solamente a venir y pasar el tiempo. No venimos en un aspecto religioso porque es domingo y hay que ir a la iglesia. Nosotros venimos a adorar a Dios. Venimos a exaltarlo y a recibir lo que Él tiene para nuestra vida. ¿Me está comprendiendo? Por eso es muy importante. Mi mayor anhelo es que la iglesia esté preparada aún para el día malo. Si nadie se prepara para el día malo, mire, es tanto, vamos a aplicarlo a la vida física. Si usted hoy que es joven no se prepara para la vejez, ¿qué vejez va a tener? ¿Qué vejez va a tener? Mala. Porque va a llegar el día. ¿Por qué cree que la Biblia dice: acuérdate de tu Creador en los días? En los días. ¿Por qué cree que la Biblia lo dice? Porque en el tiempo de la juventud se construye para poder disfrutarlo en la vejez. Todos quieren disfrutar en la juventud para vivir mal en la vejez. Estamos al revés. En la juventud para poder disfrutarlo en la vejez. Así es. Pero hoy todos estamos cambiados. Los jóvenes dicen: soy joven, tengo que disfrutar la vida. Lo demás, ay, que se espere. Grave error en la vida. Grave error. ¿Por qué? Porque es prepararnos, estar listos, estar preparados para los días que sabemos que van a venir a nuestra vida. Entonces yo creo que en la vida espiritual pasa lo mismo. Yo tengo que estar preparado para el día, otra vez, para el día malo. ¿Qué tan preparado está el corazón? ¿Qué tan fuertes estamos espiritualmente para cuando lleguen esos días poder enfrentarlos y salir adelante de todo lo que venga? Por eso, déjeme enseñarle algo. Navegamos contra la corriente. ¿Navegamos contra qué? Navegamos contra la corriente. El mundo va hacia un lado y nosotros vamos en contra del mundo. ¿Por qué? Porque ya no amamos al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque la Biblia dice que si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces, como el amor del Padre está en nosotros, vamos en contra de las corrientes del mundo. Y por eso el mundo nos aborrece. Porque ya no pensamos como piensa el mundo. Entonces, déjeme decirle algo, iglesia. Entre más ames a Dios, lo más seguro es que el mundo te va a aborrecer más. Va otra vez porque eso no les gusta, pero es la realidad más grande. Entre más ames a Dios, el mundo te va a aborrecer más. ¿Por qué, pastor? Porque vas en contra. Porque navegamos en contra de la corriente del mundo. ¿Y qué pasa cuando dos personas tienen diferencia? ¿Qué hay? Conflictos, hay muchas cosas. Mire, ¿por qué cree que usted ya no lo invitan a los cumpleaños de su familia que no conoce a Cristo? ¿Por qué cree usted que en la fiesta de Navidad lo excluyen o en Año Nuevo? ¿Por qué?
Porque vamos en contra. Y no es que usted vaya a una casa, por ejemplo, yo cuando mi hermano vivía, mi hermano no quería ni que yo fuera a su casa. ¿Por qué? Porque él se sentía mal aún en su casa. Cuando llegaba yo, y como sabía que amaba a Dios, que yo no tomaba licor ni nada, aún a eso a él le incomodaba en su propia casa. Y en su propia casa, ¿yo qué le puedo prohibir? Nada, es su casa. Pero aún mi sola presencia, él decía, prefiere estar en paz. Porque vamos en contra. Entre más ames a Dios, el mundo va a estar en contra de nosotros. Y uno tiene que aprender. El salmista, aunque era un grande adorador, tuvo momentos adversos. Y el Salmo 13 creo que es uno de los salmos donde el salmista abre su corazón y dice lo siguiente: ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma con ansiedad, con tristeza en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo? ¿Cómo se sentía? Derrotado. ¿Alguna vez usted se ha sentido derrotado? Sea honesto. ¿Alguna vez se ha sentido derrotado? ¿Alguna vez se ha sentido que no vale la pena venir a la iglesia? Los honestos levanten la mano. Claro, alguna vez hemos sentido que no vale la pena venir a la iglesia. Alguna vez hemos sentido que no vale la pena orar. Alguna vez hemos sentido que no vale la pena leer la Biblia. Claro que lo hemos sentido. Y el que diga que no lo ha sentido, enséñeme cómo. Porque todos hemos tenido ese sentimiento como lo tuvo el gran hombre llamado David. Señor, ¿hasta cuándo me olvidarás para siempre? Porque me siento olvidado por ti, porque el mundo se viene contra mí y parece que no hay una luz, un faro que me diga por aquí, o una voz de Dios que me diga no temas. Parece ser que no hay nada, que estamos solos. Pero yo quiero decirle algo, que cuando nos sentimos más solos es cuando Dios está más cerca de nuestra vida. Que si atravesamos el valle de sombras es porque Él ha estado con nosotros. Que si nos levantamos de todo lo que podamos vivir es porque Él nos ha dado la fuerza. Que cuando nosotros entendemos las cosas y decimos: Señor, mi corazón debe de estar fuerte para los momentos que no me agradan, y voy a salir adelante y voy a salir victorioso. Por eso, iglesia, esta mañana yo quiero enseñarle a preparar su corazón para los momentos difíciles, porque todos los vamos a vivir. Y los momentos difíciles le van a pegar a todos. Y pastor, entonces, ¿cómo voy a salir de eso? Depende de tu corazón. Porque si el corazón está débil, nos pueden matar los tiempos difíciles. Pero si el corazón está fuerte, vamos a salir cantando un cántico de victoria. Por eso creo que es muy importante. El salmista parece ser que estaba desesperado. Y el apóstol Pedro lo dice de la siguiente manera: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Pastor, ¿para qué vienen los tiempos difíciles? Para hacerte crecer. Va otra vez. Por ejemplo, ¿sabe por qué se le llama adolescencia? Cuando sales de la niñez. ¿Sabe por qué se le llama adolescencia? ¿No le parece algo ilógico que los adolescentes viven cansados? Usted ve a los adolescentes, haz esto, estoy cansado. Y uno dice: tienes 14 años, ingrato, ¿cómo que te vas a cansar? La palabra adolescente viene de adolecer. Duele crecer. Otra vez, según los médicos, duele crecer. Yo no sé si alguna vez a su hijo que está en un proceso de adolescencia en la noche le ha oído quejarse. Dicen los médicos que los adolescentes a veces en las noches, cuando están durmiendo, se quejan porque están y si en la vida espiritual quieres crecer, te va a doler.
Por eso el apóstol Pablo decía esto: ustedes, ¿por qué siguen siendo niños? Porque hay creyentes que no les gusta. Pero más que crecer, no les gusta que les duela. Y si tú quieres crecer, te va a doler. Si queremos crecer, nos va a doler. Y nos va a doler feo. Pero lo que viene nos va a bendecir mucho. Por eso el apóstol Pablo: ustedes ya deberían de ser maestros, pero siguen siendo, porque le sacan al dolor. No quieres crecer. Y si hay algo que debe de caracterizar a los cristianos, es que estamos dispuestos a todo por crecer, por avanzar en las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque las cosas que antes nos dolían, hoy ya no nos duelen. Porque formamos callo. Por eso es complicado a veces la vida cristiana. Por eso la Biblia dice, escúcheme, la Biblia dice que el sembrador salió y una parte cayó entre pedregales. Y luego la descripción de esa parábola es: cuando vino la aflicción y la prueba, se fueron. ¿Por qué? Porque la gente, y quiero romper un tabú, si usted empieza en el caminar con Cristo, yo quiero decirle algo: si usted empieza a conocer a Cristo, va a seguir teniendo momentos difíciles. Usted no va a vivir en una burbuja donde nada lo va a tocar. Eso es una mentira. Si alguien le ha dicho que al venir a Cristo todos sus problemas se van a resolver, le mintió. No es cierto. Van a seguir los problemas. El detalle es que ahora contamos con el favor de Dios sobre nuestra vida. Cuando uno entiende que van a vivir cosas adversas a nuestra vida, pero estoy agarrado de Cristo, voy a salir adelante. Y ahí va, escúcheme bien. ¿Qué logro cuando salgo adelante de algo que me pasó? Que la siguiente vez que me pase, ni cuenta me voy a dar. ¿Por qué, pastor? Porque ya maduré, ya crecí y sé cómo enfrentarlo. Por eso hay creyentes que viven atorados en algo porque nunca lo han vencido. Es decir, no han crecido en esa área. ¿Me deja ponerle un ejemplo? Si usted todavía se sigue ofendiendo porque alguien no le saludó y todavía le sigue doliendo, eso quiere decir que usted no ha crecido en esa área. Porque cuando usted crece en esa área, usted dice: bueno, no me vio, no se dio cuenta, no me saludó, yo voy y le saludo. ¿Me está entendiendo lo que quiero decir? Cuando uno crece, eso dejó de doler en el corazón, porque ya dimos el estirón espiritual. Dejamos de ser niños en esa área de nuestra vida. Entonces creo que hay que pensar qué áreas de nuestra vida necesitan crecer, y tenemos que estar listos y tenemos que estar preparados para eso. El verso 7: porque sometida a prueba vuestra, diga conmigo, fe es crecer. Otra vez, diga conmigo, fe es crecer. Por ejemplo, el Señor le dijo a Pedro cuando se hundió, cuando salió a caminar en el mar: hombre de, ¿qué tenía? Otra vez, ¿qué tenía? ¿Y qué necesitaba crecer? ¿Y cómo se crece la fe? En los momentos adversos. ¿Qué le dijo Cristo al centurión? O a la gente: nunca he visto tanta. ¿Quién tenía más fe? ¿Pedro o el centurión? Otra vez, ¿quién tenía más fe? ¿Pedro o el centurión? La mujer sirofeniza, después de que Cristo le dijo:
no le doy de comer a los perrillos. Sí, Señor, pero los perrillos comen y tú sabe todo el texto. Ve. Y conforme a tu fe, te sea una perfecta fe. ¿Quién tenía más fe? ¿Pedro, el centurión o la mujer sirofenicia? Otra vez, ¿quién tenía más fe? Y escúcheme lo que le voy a enseñar. ¿Pedro, centurión o la mujer sirofenicia? ¿Por qué? Pedro se enfrentó a algo, a un mar. El centurión a alguien que amaba. Pero la mujer a su hija. ¿Qué diferencia hay de enfrentar algo? De enfrentar o de tener a alguien a tener a alguien que es tuyo. ¿Cuál es la diferencia? Es una diferencia muy grande. Muy grande. Dicen por ahí que no es lo mismo camisa que pellejo. No es lo mismo. ¿Por qué la mujer tuvo una gran? Porque la mujer estaba enfrentando algo que le afectaba directamente a ella. No sé cuántos años tenía la mujer batallando con su hija, pero eso le hizo desarrollar una perfecta fe. Porque crecer duele. No rehúse crecer. Porque si usted no crece, déjeme decirle esto, va a seguir batallando con las mismas áreas de su vida toda la vida. Con las áreas que no podemos vencer, vamos a batallar toda la vida por la falta de. Escúcheme, por la falta del dolor al crecimiento. Hay gente que evita el dolor. Cuando te enfermas y el doctor te dice, ¿qué prefieres? ¿Pastilla o inyección? La mayoría, ¿qué preferimos? Porque la inyección, pero es más eficaz. ¿Sí o no? ¿Pero qué preferimos? Lo que no. Así es la vida cristiana. A veces no queremos enfrentar las cosas para no crecer, lo cual es malo. ¿Me está comprendiendo? Mire lo que dijo el apóstol Pablo. A fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones. Porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también estando con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Wow. La pregunta: ¿sabes que vas a padecer tribulaciones? Va otra vez. ¿Sabes que vas a pasar tribulaciones? Sí. Mire, déjeme decirle cómo podemos hacer algo para poder madurar y crecer. Porque es importante. El día malo le va a llegar al que es muy fiel, le va a llegar al que no es tan fiel, le va a llegar al inconstante, le va a llegar al frío, le va a llegar al tibio y le va a llegar a todo mundo. ¿Cómo lo enfrentamos? ¿Cómo salimos adelante si nos va a llegar a todos? Es la forma en que nosotros amamos a Dios y servimos. Es la forma en que crecemos. Cada dificultad que te ha sucedido y que con la ayuda de Dios has salido adelante, te ha ayudado a crecer, te ha ayudado a madurar. Por eso alguien dice: Señor, líbrame de los problemas. Yo no le digo eso al Señor, porque sería rehusarme a crecer. Señor, yo solo te pido que en medio de las batallas tú estés conmigo. ¿Por qué? Porque todas las cosas ayudan a bien. Entonces, cuando uno entiende cómo Dios hace las cosas para que nosotros podamos crecer, uno dice: tengo que estar preparado aún para esos momentos que no nos agradan, pero que son necesarios en la vida. Mire lo que dice Mateo.
Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Le voy a hacer una pregunta y espero que la conteste. ¿Quién tuvo la culpa de esas muertes? A ver, díganme. ¿A quién estaban buscando? ¿A quién estaban buscando? ¿Y qué pasó con Jesús? ¿A dónde se fue? Se fue a Egipto. Y como Herodes no lo conocía, ¿qué hizo? Mandó matar a un inocentes. ¿Está comprendiendo lo que le quiero decir? ¿Qué tan preparados estamos? Cuando la iglesia cristiana empezó, la iglesia apostólica, ¿qué le hacían a los cristianos? Díganlo, por favor, ¿qué les hacían? Los mataban, los echaban a los leones, los quemaban vivos, los crucificaban al revés. Sí, era un espectáculo. ¿Eran dignos de eso? Pero gracias a ellos, usted y yo estamos aquí. Ellos decidieron hacer algo para que usted y yo pudiéramos estar aquí. Pastor, ¿qué me quiere decir? Que el crecimiento duele. Y que a veces, escúcheme esto, a veces lo que nos pasa a nosotros, va a bendecir la vida de otros. ¿Por qué, pastor? Porque ellos van a decir, si Dios lo ayudó a él, me va a ayudar también a mí. ¿Cómo esa persona pasó lo que pasó y sigue de pie adorando a Dios? Yo no me puedo echar para atrás. Entonces son cosas que a veces nosotros no entendemos. Eso fue algo tremendo lo que pasó. Pero hoy usted y yo estamos aquí gozando de la salvación, gozando de una libertad religiosa, porque es la verdad, y estamos bendecidos. Y ni usted ni yo padecemos lo que padecieron los de antes. Estamos bendecidos. Así es que creo que tenemos un gran ejemplo que seguir. Primera los Corintios dice lo siguiente: ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos. Ahí va. Se lo voy a explicar muy rápido. Ahora vemos como por... ¿Qué se refleja en el espejo? Otra vez, ¿qué se refleja en el espejo? Número 1, tu cara y tu realidad. ¿Sí o no? Porque lo que ves es. Otra vez, lo que ves es. ¿Estamos de acuerdo con eso? Lo que ves es. No hay para dónde hacernos. Así de sencillo. Miren lo que dice Dios. Ahora vemos por espejo, lo que veo es. Oscuramente. Mas entonces veremos qué. Entonces muchos de ustedes, aún este servidor, quisiera saber por qué he pasado cosas que no debería de pasar. Ahorita no las voy a entender, pero llegará un día en que voy a saber el motivo y la causa por qué sucedieron las cosas. Porque ahí lo dice. Entonces veremos que cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Ahora, escuche, porque eso es interesante. Por eso le voy a volver a decir lo que siempre le digo. Cuando lea la Biblia, léala detenidamente. Pero entonces conoceré como en qué tiempo fui.
Tú no sabes cómo te ve Dios, pero Dios sí sabe cómo te ve. Cuando llegó ese momento difícil, Dios te vio como algo que tú no sabías. Pero cuando estemos cara a cara, entonces voy a conocerme como Él ya me había conocido. Por eso es necesario crecer, es necesario enfrentar los momentos difíciles y adversos y no alejarnos de Dios, porque los momentos adversos te pueden alejar de Dios o te pueden acercar más a Dios. Depende de nuestra vida. Por eso todos vivimos un tiempo de los porqués. Todos en esta vida y en este auditorio, todos alguna vez le hemos dicho a Dios: ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué no le pasó a otro? ¿Por qué le pasó a ese? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué me pasó a mí? Y el detalle es que siempre que le cuestionamos a Dios el por qué me pasó esto, es si yo te sirvo, si yo te adoro, si yo hago algo. Pero yo quiero decirle algo, hermano, y a lo mejor va a chocar con el pensamiento de muchos. En la bonanza no crecemos. En los tiempos tranquilos no crecemos. ¿Cuándo crecemos? En los momentos difíciles. Es cuando nuestra vida dice: Señor, o me agarro de ti o me hundo, o me agarro de ti o perezco. Y es cuando uno empieza a buscar a Dios y Dios le empieza a dar la fuerza, la fortaleza, y uno se da cuenta que los valles se pasan, los valles de sombra de muerte se pasan muy bien cuando Dios está con nosotros. El pueblo de Israel sufrió 40 años. ¿Por qué? Porque no quiso crecer. Cada vez que le pasaba algo, ¿qué hacían? Otra vez, ¿qué hacían? Renegaban. Yo quiero decirle algo, iglesia: renegar es no crecer. Va de nuevo. Renegar es negarse a crecer. Sí. Por eso uno tiene que tener madurez y decir: lo que me está pasando le va a servir a mi vida, pero también le va a servir a alguien más. Aquí en la congregación hay hermanos que han perdido a sus hijos. Estoy hablando de niños, adolescentes. Si a la congregación entrara un matrimonio que viene porque perdió a un hijo adolescente, joven o un niño, por más que yo le diga, no podría sentir lo que ellos sienten. Pero si yo le pidiera a uno de los hermanos que perdieron a un hijo joven, adolescente, un niño: hermano, hable con él, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? Lo entendería a la... ¿Es agradable lo que les pasó? No, no es agradable. No es nada agradable. Pero Dios utiliza todo para bendecir nuestra vida y para bendecir a otros. Y ahí es donde a veces nos cuesta madurar y crecer. Mire lo que dice Job. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Es que cuando Job tenía toda la abundancia, ¿cómo estaba su mujer? Suéltelo. Cuando Job tenía toda la riqueza, la abundancia, ¿cómo estaba la señora? Feliz. Ay, qué chévere, vamos a la iglesia, qué chévere, vamos al culto, qué chévere, vamos a servir, no hombre, qué padre, vamos a leer la Biblia. Todo estaba. Pero el corazón de ella no estaba listo para los días. ¿Tu corazón está listo para los días malos? ¿Aún retienes tu integridad? O sea, miren lo que dice: yo que tú ya hubiera renegado de Dios, yo que tú ya hubiera maldecido a Dios, yo que tú ya ni siquiera orara. Eso es lo que quiere decir. Maldice a Dios. ¿Y qué?
Maldícelo. Y después de eso, muérete porque creíste en vano. Y él le dijo, ahora va la respuesta de alguien que había, porque antes fue la respuesta de alguien que no quiso, pero viene la respuesta de alguien que sí quiere crecer. Como suelen hablar cualquiera de las mujeres sin entendimiento, quiere decir fatuas. Has hablado que recibiremos de Dios el bien y el mal. ¿No lo recibiremos? En todo esto, no pecó Job con sus labios. Y más adelante él dice, Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Cómo reaccionas cuando pierdes? ¿Cómo reaccionas cuando no recibes lo que esperabas? ¿Cómo? Porque la madurez, el crecer, es decir, Señor, yo te pedí algo. Si me lo das, gloria a tu nombre. Pero si no me lo das, también gloria a tu nombre. Porque entonces yo entendí que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta para mi vida. ¿Qué tan preparados estamos? Mire lo que dice, por favor, el Salmo 66, 10 y 12. Y este salmo a mí me ha bendecido mucho la vida. Porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina. ¿Alguien de ustedes en la secundaria fue a clases de química? ¿Se acuerda de los tubos de ensayo? Y ahí le echábamos las mezclas que a veces nos explotaban o a veces por travesuras hacíamos los experimentos sin que la maestra estuviera ahí. Mire lo que dice Dios. Porque tú nos probaste. ¿Quién nos probó? Otra vez, ¿quién nos probó? Otra vez, ¿quién nos probó? Dios. No quiere decir que Dios te envió el problema, Dios te probó en el problema. ¿Me comprendió eso? No quiere decir que Dios te envió un problema, quiere decir que Dios te probó en ese problema. Escuche, nos ensayaste, nos metiste en ese tubo de ensayo, como se afina. Ahí va. ¿Qué quería hacer Dios con nosotros? Pero es que ahí dice una palabrita muy esencial. Porque estabas desafinado. Llega Dios, nos mete en ese tubo de ensayo y nos empieza a afinar. ¿A qué? A afinar. Y empieza Dios a mezclar cosas y uno dice, Señor, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? Y ahora me pasó esto, Señor, y ahora estoy viviendo esto. ¿Por qué, Señor? Es que Dios te está afinando. ¿Y a quién le gusta ser afinado? La realidad, ¿a quién le gusta ser afinado? A nadie. A nadie nos gusta que Dios nos meta en el tubo de ensayo y Dios empiece a meter los químicos espirituales para poder sacar de nosotros las impurezas, para sacar de nosotros esas cosas que a Dios no le agradan y que necesitan ser procesadas para poder crecer y madurar. No nos gusta, pero así es Dios. Porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata, nos metiste. Pusiste sobre ¿qué? ¿Sabes por qué Dios te pone pesadas cargas? ¿Para qué? Déjeme agarro este que nadie le echa. ¿Sabes para qué Dios pone pesadas? Para que seas más fuerte. ¿Por qué cree que los que levantan pesas
no empiezan levantando 50 kilos. Cuando dominan ¿cómo se dice? No, el peso, la barra, ok. Cuando domina cierto peso, tú dices, mis músculos están listos para más. Le pone más. Pero usted que nunca ha agarrado ni siquiera el molcajete, agarre una barra de 80 kilos, 100 kilos, se va a lastimar. Y quizás esa lastimadura le va a durar toda la vida. Y toda la vida va a vivir lastimado. ¿Cómo crezco, pastor? Poco a poco. ¿Poco? Otra vez, poco. Poco a poco. Poco a poco nuestra vida empieza a crecer. Nos metiste en la red y pusiste sobre nuestros lomos, porque la que venía era más. Y créame, que alguien que levanta pesas por primera, segunda vez, ¿cómo amanece al día siguiente? Pero si ha pasado 15 días levantando ese peso, ¿qué pasa? Los dolores y los músculos, te va a doler crecer, pero lo vas a ver reflejado en tu vida espiritual. Porque te vas a dar cuenta que las cosas que antes te ofendían, te dolían, dejaron de ofenderte y dolerte. Y ahora estás listo para cargar más cosas en la vida espiritual. Te diste cuenta que maduraste, que creciste, que estás listo para algo más en la vida. Por eso es muy importante. Mira el 12. Hiciste hombres sobre nuestra, lo que sigue. Pasamos. ¿Y qué? ¿Qué hay del otro lado? ¿Qué hay del otro lado? Porque para llegar a abundancia primero tienes que ser procesado. Mire cómo es Dios. Después de que cabalgaron sobre ti, te hice pesadas cargas, todo eso, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Pasamos por el agua. ¿Sabe que el fuego en la Biblia significa luchas? De hecho, hay un bautismo en fuego que es luchas. Estar preparado para eso. Y está el bautismo en aguas, convicción. De esos dos, los cristianos tenemos que ser llenos. Un bautismo para soportar los momentos de fuego, pero otro bautismo de convicción, de una convicción profunda, de que pase lo que pase, yo voy a seguir amando a Cristo con todo el corazón. Porque eso es el deseo de Dios y eso es lo que provoca el crecimiento espiritual en nosotros. 2 versos más y termino. Hermanos míos, tomad como ejemplo de... A ver, otra vez que... No, pero ahí le va algo más profundo. ¿Por qué Dios dice que tenemos que tener como ejemplo de... ¿Por qué? Porque nos va a pasar en la vida. Otra vez, porque nos va a pasar. Entonces, cuando por ejemplo, usted cuando está pasando por escasez, va y busca textos de prosperidad. Cuando usted está pasando por enfermedad, va y busca textos de... Pero mire lo que dice Dios. Cuando estés pasando por aflicción, sigue el ejemplo. ¿De quién? Tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los... Jeremías, el profeta llorón, que lo metieron en una mazmorra
donde había excremento hasta la mitad, donde le aventaban el pan y se lo tenía que comer porque tenía hambre, lleno de excremento. Todos esos profetas que, a pesar de tener momentos adversos, siempre levantaron la mano y dijeron: Señor, yo quiero que me sigas usando. Entonces debemos de estar preparados para los momentos adversos. Por eso termino con lo que dice Pedro: de modo que los que padecen según la voluntad encomienden sus almas al fiel Creador y hagan. Eso es profundo. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios a veces es pasarnos por el fuego para mejorar nuestra vida, pero también para bendecir a otros. Dios dice: encomienda tu alma. ¿Qué hizo Cristo en la cruz? ¿Qué encomendó? Encomienda su alma al fiel Creador y hagan. Es decir, escúcheme, cuando alguien empieza a madurar, aún en los momentos adversos, sigue haciendo el bien. Aún en los momentos de adversidad, sigue declarando que la palabra de Dios es real. Aún en los momentos de dificultad más profundo, él sigue creyendo que lo que dice este libro es una realidad de nuestra vida. Porque a pesar de lo que vivimos, seguimos haciendo el bien, porque ese es el deseo de Dios sobre nuestra vida. Cuando uno madura, crece, nunca deja de hacer el bien, porque el mal se combate con el bien para usar las armas de Dios. Póngase de pie.